Espíritu, ¿verdad? Que es la que inspiró esta palabra para que podamos nosotros retomarla hoy y poderla meditar. Así que, hermanos, dice el versículo 20 al 23: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pueden sentarse, hermanos. Ha habido un momento de oración precioso, y la oración, hermana, la que nos hace falta a nosotros mucha oración. Sé que puede ser que sea una oración rutinaria, como se pueda llevar en el programa del culto, pero dentro de esa oración, hermanos, siempre nosotros elevamos en nuestra mente nuestra adoración, nuestra alabanza al Señor, y también le pedimos por nuestras necesidades, pedimos por las necesidades que vemos de los demás hermanos, y eso es bueno, ¿verdad? Orar por los demás hermanos. Y eso es precioso, hermano. La oración ya poco se escucha, ya poco la practican. Hay uno que da pena o no es un hábito que haya, como que han perdido o nunca ha habido esa pasión de oración. Pero, hermanos, ese es otro tema. Pero sin embargo, la palabra siempre nos exhorta a que oremos. Pero hoy, hermanos, tenemos que ver que en el versículo 19, en el versículo que antecede al que leímos, dice hacedores de la palabra en mi Biblia. Yo creo que así ha de decir en la de ustedes también. Hay un subtítulo en el versículo 19 que dice hacedores de la palabra. Y dice el versículo 19, hermanos: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, y tardo para airarse. Así empieza diciendo esta palabra. Porque cuando nosotros oímos la palabra, mi hermano, tenemos que asimilar la palabra, saber escucharla, saber retenerla. Pero a veces, hermanos, somos así nosotros, que el versículo 19 dice que por eso por esto, dice Santiago, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Tenemos que estar atentos a oír, a escuchar. Quizás de las 200 almas que habían, quizás algunas 80% estaban atentos a la palabra. Pero qué bueno, ¿verdad? Porque hay un porcentaje que escucha la palabra. Y eso, mis hermanos, tenemos que escucharla, oírla, para poder, hermanos, ser pronto para oírla. Y dice aquí la palabra, dice: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irar. Por eso, mis hermanos, cuando leímos en 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque cuando los airamos, mi hermano, por no saber escuchar, por no saber oír, no obra Dios en nosotros. Por eso la palabra de Dios hoy, de titulado, hermano, la palabra que transforma el espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Porque a veces por una palabra mal oída, hermanos, por una palabra mal escuchada o mal interpretada, hacemos muchas cosas nosotros y nos airamos por una cosa mala escuchada
Por eso hay que ser pronto para oír y tardo para hablar. Así que es bien importante que en estos versículos que hemos leído de Santiago, mis hermanos, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice, ¿verdad? Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y toda la palabra inspirada por Dios es para que salvemos nuestras almas. Por eso la palabra del Señor, hermano, tenemos que tomarla con mucha seriedad, con mucho amor, con mucho anhelo, con mucha hambre de escuchar palabra de Dios. Pero ¿por qué, mi hermano? Porque al escucharla tenemos que ser buenos oidores, buenos hacedores de la palabra. No solo escucharla y retenerla, porque cuesta hacerla, ¿verdad? Pero el Señor nos está hablando por la palabra pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque a veces, hermanos, somos como transmisores, como un radio que lo está transmitiendo. Así lo vemos de huecos, ¿verdad? Que el que está transmitiendo está allá y el receptor solamente está transmitiendo aquí el transmisor, pero no tenemos que escucharla, tenemos que asimilarla nosotros, y aunque a veces nos arda, pero tenemos que nos sane las áreas que tenemos nosotros. Por eso, hermanos, estamos en una época donde la gente, hermanos, escucha mucho de la palabra de Dios, escucha mucho de la Biblia, de muchos libros, de los libros que nosotros acostumbramos a leer, que son 66 libros, ¿verdad? Pero son pocas las personas que permiten que esta palabra entre en su corazón, en su alma, para beneficio propio, hermanos, de cada uno, que nos transforme, que nos moldee, como habló hoy la predicadora, ¿no? Que ese hacedor, que ese alfarero pueda transformar por medio de la palabra, transformar nuestra vida por medio de esa palabra bendita, hermanos, que viene a profundizar en nuestra alma, que penetre en lo más profundo de nuestro ser, que pueda, hermanos, mantenernos espíritu, alma y cuerpo. Con el espíritu dominamos el alma, y el alma, hermanos, dominamos este cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma, mis hermanos, habemos muchos emocionalistas, hermanos, que nos gusta la alabanza, pero al pasar la alabanza nos dormimos, solo en la alabanza. Pero también en la palabra tenemos que estar despiertos literalmente, no dormidos. Porque nosotros cuando nosotros estábamos durmiendo en clase, hermanos, los paraban. Si usted está durmiendo, párese. Si tiene sueño, párese. Así literal. Entonces, mi hermano, ¿por qué? Porque la palabra, hermanos, tiene que hacer efecto en nuestro ser. Muchos la escuchan, muchos la oímos, muchos la escuchamos, tanto como hoy la escuchamos allá en ese evento, la escuchamos aquí en la iglesia, y no importa quién la pregone, pero la escuchamos. A otros la leen, otros la leemos en el celular, porque a mí me han dicho que es malo tener la Biblia en el celular, pero yo la tengo en el celular. Pero tampoco eso me quiere decir que no la ande físico, porque yo en mi maletín ando en mi Biblia física, tengo esta aquí, porque es letra grande, y la ando en el celular, ¿verdad? No es malo. Sin embargo, mi hermano, que por motivos ajenos, pues usted puede sacar el celular en una parte donde usted ande haciendo otras cosas que no ande en el evangelio, pero sin embargo hay gente que anda su biblita pequeña, ¿verdad? Yo antes, cuando podía leer, andaba mi biblita de explorador del rey, que era más pequeña que un Nuevo Testamento.
completa. Ahí la tengo todavía, mi hermano, pero ya no puedo leerla porque es muy chiquita la letra. Así que, mi hermano, es bien importante que nosotros estamos en esta época que nosotros, hermanos, oímos la palabra de Dios en cualquier lugar. A veces pasamos de lejos en los parques, están predicando, pero por lo que andamos ocupados, ya sabemos quién está hablando y quién está evangelizando. Pero esa palabra, mis hermanos, si nosotros tenemos tiempo de escucharla, no importa, lo podemos quedar escuchando la palabra. ¿Por qué, mi hermano? Porque el apóstol Santiago nos invita, nos exhorta, nos anima a recibir y obedecer la palabra, porque solo así la palabra obra para transformar nuestra vida diaria espiritual, es la que nos ayuda a transformar nuestra vida integral en nuestro cuerpo, conducta, ¿verdad? Porque me decía un hermano que yo lo veo bien así, bien estricto, ¿verdad? Y me decía: mira, hermano, fíjate que hoy está bien jodida la situación. ¿Cómo le digo yo? Bien jodida, me digo. Bien fregada, tal vez, le digo, o difícil, le dije yo. Pero él entendió que yo lo que le quería decir. Sin embargo, hermano, es bien importante que nosotros, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma integral, hablar, nuestra conducta, ¿verdad? El alma, los pensamientos, las emociones, hermano, que están dentro del alma, tienen que ser cambiados ya. Imagínense que se nos sale, ¿cree que se le puede salir un aleluya al oír una ranchera de Vicente? No, ¿verdad? Se le puede salir un ayayay, ¿verdad? Pero en una alabanza se le puede salir un aleluya, ¿verdad? Es bien importante. Pero bueno, hermanos, el alma están los pensamientos, las emociones, y en el espíritu nuestra relación con Dios, porque por medio del espíritu nos relacionamos con el Señor. Así que, hermanos, la idea central de este mensaje es que podamos nosotros, que la palabra de Dios no solo es información, no solo lo informamos que lo que quiere el Señor, no, porque la palabra es poder. La palabra es poder que nos transforma a cada uno de nosotros, nos transforma de tal manera que nosotros echamos de ver cuando la palabra nos ha transformado. Pero depende de nuestra actitud en la palabra. Si la palabra, mi hermano, la tomamos superficial y no la acatamos como debe ser, la palabra, hermanos, es como quien tira algo así, ¿verdad? El que quiera, bueno, el que no, pero no es así. Cuando estamos aquí, mis hermanos, tenemos que escuchar la palabra de tal manera que podamos nosotros agarrar lo más que podemos, porque no todos tenemos el intelecto igual. Hay unos que tienen más intelecto, otros ya estamos de los que ya hay unos que ya tenemos Alzheimer, otros tenemos principios de Parkinson y se nos olvidan las cosas. Pero otros somos olvidadizos, ¿verdad? Porque no le ponemos interés. Pero bueno, hermanos, vamos a ir al primer punto de lo que hemos hablado, hermanos, de la palabra de Dios, del tema que hablamos, ¿verdad? Que es la palabra que transforma espíritu, alma y cuerpo. Entonces vamos a ir al primer punto, hermanos, que la palabra transforma. Vamos a empezar al revés. Nuestro cuerpo. En el versículo 20 que leímos, hermanos, 20-21, dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así es bien importante, hermano. La ira del hombre, ¿verdad? Oh,
Por demás que nosotros no los airemos, pero no lleguemos a pecar. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por ahí que dice, airado, pero no pequéis. Por eso es bien importante, mis hermanos, que el cuerpo refleja lo que hay en el corazón. A ver, nuestras miradas, nuestra cara, nuestros gestos, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablar, reflejan lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué, mi hermano? Porque ahí se almacena todo, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. Entonces, hermanos, la palabra nos enseña a controlar impulsos carnales, a desechar lo que contamina, porque cuando nosotros nos molestamos, hermanos, tendemos a hacer cosas que no son agradables a Dios. Cuando nosotros nos molesta algo, tendemos a decir cosas que no tenemos que decir. Y el detalle, hermano, que cuando venimos aquí a predicar, a veces predicamos de acá, y aunque esto sea algo físico, literal, pero venimos a exponer la palabra de Dios. Y entonces a veces se nos olvida, hermano, que nuestro cuerpo, nuestro gesto y nuestro hablar, a veces se nos sale las malas emociones, lo malo que tenemos en el corazón. La palabra nos enseña a controlar los impulsos carnales, hermano, y a desechar lo que contamina. Eso es lo que nos ayuda a la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, como una persona cambia de ropa sucia, porque a veces, hermanos, pues no, hoy con la misma ropa que yo me fui para allá, con esa vida, porque quería ahorrar el viaje, mi hermano, pues si yo me quedaba allá para buscar otro transporte, me iba a costar más, y ya era tarde. Lo segundo, mi hermano, que ahí he estado viendo yo que he tenido problemas con uno y con el otro porque me ven a traer, pero no me obligo, ¿verdad? No me obligo, pues, pero cada uno pues tiene su quehacer y yo no voy a obligar por eso. Pero sin embargo, hermanos, cuando nosotros, hermanos, hay una persona que cambia su ropa sucia, ¿verdad?, por ropa limpia, es como cuando el cristiano se despoja de los malos hábitos, de las malas cosas que afectan nuestra alma, y también despojamos, hermanos, como hace poco predicó una hermana, despojado de todo peso que nos asedia, de todo pecado que nos asedia. Por eso es bien importante, mi hermano, que el cristiano se despoja de todo pecado al recibir la palabra, porque la palabra, dijo la predicadora de hoy, que es una espada de doble filo que penetra. No es que usted sepa lo de un hermano o de una hermana, sino que la palabra penetra los pensamientos, el corazón, ¿verdad? Y ahí sentimos nosotros que la palabra sí tiene poder. Así que, mi hermano, lo importante es que hay hábitos externos, hermano, que necesitan ser cambiados. Hay hábitos externos que se notan, a simple vista se notan en el cristiano. Y ya cuando nosotros somos transformados por la palabra, cuando dice que si estamos en Cristo, somos nueva criatura, tenemos que transformarnos. Y esto cada día, mi hermano, venimos a este lugar nosotros a oír palabra, para poder yo también cambiar cada día. Cada día, hermanos, que el Señor nos habla a través de la palabra, nos dice qué es lo que debemos de hacer. Pero esto, mi hermanos, cuando aplicamos esto, que tenemos que cambiar esos hábitos externos de nuestra propia vida, que se notan a kilómetros, se notan. La ira es algo que se nota. La ira no se puede ocultar, hermano.
Usted se puede reír, pero de nervios. Enojado, se puede reír, pero de enojado. Pero se le nota que no hay alegría en su corazón. Las malas palabras, mi hermano, son cosas que ya no están en nosotros. Pero la palabra nos indica que tenemos que cuidarnos de nuestro corazón, porque de aquí salen todas las cosas. Hay malas palabras, mi hermano, que parecen no ser y otras parecen ser. El problema es que hay palabras, hermanos, que tienen doble sentido y nosotros las usamos con doble sentido. Pero hay palabras que son literalmente, se dicen así y así dicen. Pero allá en una cultura por allá quieren decir otra cosa, pero nosotros sabemos que no lo estamos haciendo para decir otra cosa, sino que empleamos la palabra para expresar algo. Así que, hermanos, también los vicios, hay vicios, hermanos, que cuestan dejarlo. Cuesta dejarlo. Es un hermano que ya al final del culto, ahora ya se iba a fumar su cigarrito, ¿verdad? Porque no podía dejar de fumar. Uno no es malo, pero uno. Yo estaba viendo una anécdota de ¿cuál es el trago más caro? ¿El del católico o el del cristiano evangélico? Pues dice uno allí, ¿verdad? No, pues, ¿cuál es el trago más? No sé cuál es el trago más caro. Pues, dice el cantinero, ¿verdad? El más caro es el del evangélico, ese. Porque el católico llega, pide el trago, se lo toma y sale hablando malas palabras y si posible pone a bailar. Y nadie se fija en él. Pero el evangélico paga más por el trago porque él lo echa y sin hacer bulla se sale y se va y no hace relajo. Porque lo van a notar que ha tomado. Sí. Y no vamos a traer acotación porque sería como que uno quiere hacer pedazos del árbol caído, ¿no? Pero aquí vi un hermanito que hacía eso, ¿verdad? Se lo echaba ya y venía entonadito. Y cuando venía entonadito, se ponía bien gozoso aquí. Pero hermanos, eso tenemos que nosotros que tener cuidado, porque los vicios, la violencia, hermanos, eso es el violento, cuesta dejarlo. Acostumbrado a pegar, acostumbrado a garrotear, acostumbrado a tirar pedradas, acostumbrado a quitar el pincho. No importa que ande mantelina, no le da igual. No importa que ande la Biblia aquí, ya con la misma Biblia le va a dar a otro. Pero hermanos, son cosas que están dentro de alguien que todavía. Pero la pereza, mis hermanos, tengamos cuidado de la pereza, porque la pereza, yo tengo pereza. No saben que la pereza es algo que es un mal hábito. Y esa la mete el enemigo, hermano. Pero bien, hermanos, sabiendo nosotros que la pereza no viene de Dios, dejémoslo. En segundo lugar, hermanos, para poder en lo que es el cuerpo, ¿verdad? Pero en lo que es el alma, la palabra transforma nuestra alma. ¿Por qué? Porque es la que quiere, la que no quiere, la que quiere pero pecado, la que no quiere cambiar, la que quiere que se le esté corrigiendo a cada rato. El alma es la que quiere que se le esté diciendo, que el espíritu la esté doblegando. ¿Por qué? Porque el alma, todo almático, mi hermano, un cristiano almático, le da igual oír escuchar palabra de Dios y sigue haciendo las cosas. Le da igual, porque es almático. Pero el que es espiritual no lo hace. Sabe, hermano, que el Espíritu lo corrige a nosotros, ¿verdad? Nosotros que tenemos el Espíritu Santo nos corrige cuando hacemos algo malo.
sentimos aquella reprensión. Y eso lo hemos visto, hermanos, con un corazón sensible, que ustedes ya lo han visto. No ha sido pecado, hermano, y una falta, sienten que han pecado y se contritan y se humillan ante Dios y piden perdón. Pero a veces nosotros cometemos grandes errores, hermano, y no pedimos perdón. Por eso dice la palabra en el versículo 21, hermano: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Porque hay un himno, ¿verdad?, de los Bermúdez, que mal cantada, ¿verdad?, pero mal inspirada, pero dice: muchos hermanos salen del culto y van diciendo: bravo el pastor, porque amistad tienen con el diablo y la enseñanza le forma ardor. Entonces, mis hermanos, tenemos que recibir la palabra con mansedumbre, porque esta palabra, hermanos, es la que nos puede salvar nuestras almas. Salvar nuestras almas, ¿por qué, mi hermano? Porque cuando el Espíritu crece en nosotros, el alma se doblega y no hace cosas indebibles, que no se puedan, ¿cómo es la palabra, hermano? Indebidas. Palabras indebidas que no se deben de hacer. El alma es como quien dice el almacén. Él la recopila todas las cosas buenas y las malas. Pero usted, cuando tiene el Espíritu de Dios, las malas las desecha y agarra todas las buenas. Pero el alma es la sede de los pensamientos, emociones y mala voluntad o buena voluntad. La palabra plantada en nuestro interior, hermanos, sana heridas. Además de que sana heridas, corrige pensamientos y produce paz. Sanando heridas, levantando al caído. ¿Verdad? Eso es lo que es la palabra por medio del Espíritu Santo. Esa es la palabra implantada en nuestro interior, hermano, porque sana nuestras heridas, corrige nuestros pensamientos y produce una paz tan tranquila, en nuestra paz verdadera, en nuestro corazón, en nuestra alma, que aunque le pegue un chirillazo o garrotazo, literal, usted solo se ríe. Pero, hermanos, un ejemplo bíblico: el salmista, hermanos, David le decía, ¿verdad? En mi corazón he guardado, el salmista David, tus dichos para no pecar contra ti. Por eso que en nuestro corazón tenemos que guardar todo lo bueno que agrada al Señor. Y si llega a almacenar usted algo que no sirve, mis hermanos, haga una limpia de su corazón, como es su altar. Con el fuego del Espíritu Santo, saque la escoria de su corazón, saque la escoria que quede sobre las barbas vivas del Espíritu Santo, y la ceniza, sáquela del altar de su altar. Debemos recibir la palabra con humildad, no con resistencia, porque hay gente que está hablando la palabra y ahí le está contradiciendo. Alguien está contradiciendo en su mente, y si no le basta contradecirlo, se lo dice, se la contradice. Entonces, debemos recibir la palabra con humildad, no con resistencia. Estamos dejando que moldee nuestra manera de pensar y decidir la palabra. Es allí, hermanos. Si nosotros lo portamos así, no estamos dejando que moldee nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo
nuestra manera de pensar y de vivir. En tercer punto, mis hermanos, la palabra que transforma nuestro espíritu es lo principal de nuestra vida espiritual, el espíritu, ¿verdad? Dice el versículo 22 y 23: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué me sirve oír la palabra? Solo oímos, pero no la tenemos. Y si la oímos, sí, salimos como igual. No, dejemos que la palabra nos transforme, porque entonces, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos. Dejemos que nos transforme la palabra. Dice el 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Quién de ustedes que ha visto en el espejo y ya cuando va por allá se acuerda cómo se vio? No, vuelve a regresar y vuelve a verse, ¿verdad? Y va por allá y vuelve a regresar y vuelve a verse, ¿verdad? Porque ya se le olvidó cómo va. Así se le olvida a nosotros la palabra de Dios a veces. Por esa razón, mis hermanos, es bien importante que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. El espíritu es la dimensión más profunda del ser, donde nos relacionamos con Dios. Porque el espíritu, hermano, es la parte de nuestro ser tripartito que es la que nos conecta con el espíritu de Dios. Es la única parte que la conecta con Dios, y el espíritu es la que nos fortalece, la que nos doblega el alma, y con el alma podemos adorar al Señor con estas manos. Podemos adorar, y ustedes se dan cuenta cómo hacían las señales unos hipotes por ahí, ¿verdad? Oye, que los vean haciendo una señal de hermano. Aunque ya seamos viejitos pelones, pero los meten. Pero si estamos adorando a Cristo, ¿verdad? No sé, porque a veces no me puede quedar quieto uno cuando oye la alabanza, no me puede quedar callado, no puede quedar quieto uno cuando oye la alabanza o la palabra de Dios. No puede quedar callado ni quieto. ¿Por qué, mi hermano? Porque el espíritu es la dimensión más profunda del ser, donde nos relacionamos con el Señor. La obediencia a la palabra nos conecta directamente con Él. Eso es bien importante, mis hermanos, porque nos conecta con la voluntad de Dios. Porque queremos hacer nuestra voluntad a veces. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, como digo la predicadora, ¿verdad? Yo voy a hacer así, asá. A mí que me digan, yo voy a hacer así, asá. A veces ya se dio una directriz. ¿Y quién dijo eso? ¿Y quién dio esa orden? ¿Y de dónde viene eso? Es que ya hay rebeldía, ¿no? Tenemos que dar la voluntad de Dios. Si solo oímos, pero no la obedecemos, nuestra espiritualidad es un engaño. Porque oír, hermanos, toda la oímos, pero no nos gusta retenerla, porque no queremos aplicarla. Pero eso, hermano, es un engaño. Así que, hermano, una Biblia cerrada, si usted cierra la Biblia, que esta Biblia esté cerrada, ¿verdad? En la sala, solita y a sola, ¿cree que lo va a transformar a usted que esté ahí en su mesa? ¿Cree que esa Biblia lo va a transformar a usted? O métala debajo de la almohada. No, hermanos. Es algo que nosotros, hermanos, la Biblia no transforma, pero cuando se abre la palabra de Dios, hermanos, siempre hay una palabra que escuchamos o leemos nosotros. Se abre, se lee, se obedece, trae vida espiritual a nuestra vida, nos viene a alimentar nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, la verdadera espiritualidad no es apariencia, porque a veces
ese hermano es espiritual, aparentemente. Es aparentemente espiritual, pero no deja el gallo usar. De vez en cuando se lo empina. No, hermanos, si la verdad es que es todos los días, cada día traemos nosotros a nuestro Señor, traemos problemas cada día al Señor. Hay un afán cada día, pero también el Señor trae su misericordia para cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, la verdadera espiritualidad no es eso de apariencia, de aparentar ser cristiano, aparentar ser humilde, de aparentar ser espiritual. No, se engañan solo. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios es vida y poder transformador. La palabra siempre nos transforma, siempre nos guía a una parte donde tal vez, sí, aquí sí me tocó, aquí, esto me cuesta a mí, pero eso es lo que tenemos que tratar. Como digo la hermana hoy, ¿verdad? Así nací, así voy a crecer, así voy a terminar y a mí nadie me va a cambiar. Tenemos que dejarnos, hermano, que nos cambie la palabra de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque nuestro cuerpo limpiando nuestras acciones, nuestra alma renovando pensamientos y emociones, porque las emociones se notan. Así que, hermano, nuestro espíritu alineándolo con Dios siempre. Ahí está la clave, alineemos nuestro espíritu con Dios y Él nos va a ayudar a dominar el alma y que a este cuerpo le glorifique a Dios. ¿Quién se acuerda con qué himno empezó una hermana a cantar allá en el Congreso? ¿Quién se acuerda? No estoy poniendo a prueba a nadie, solamente quiero a ver si se acuerdan ustedes. La hermana Dori estaba ahí a la par mía cuando empezó ese himno. Y ella lo canta y yo lo canto también. ¿No se acuerdan, hermana? Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Entonces nosotros nuestra vida la vamos a consagrar por medio del Espíritu de Él y el Espíritu de nosotros. Así que, mis hermanos, es bien importante que nuestro espíritu esté alineado con el Espíritu de Dios para que nosotros podamos ser transformados. Hoy el Señor nos pregunta: ¿eres solo oidor? ¿O solo eres receptor y no practicas la palabra? ¿No la retienes para poner en práctica? Eso contestémoslo nosotros, ¿verdad? Porque, hermanos, es bien importante que podamos nosotros. Así que no basta, mis hermanos, con escuchar el sermón. Así le llaman al sermón, al mensaje, a la reflexión. Sermón porque viene de sermonear, de que lo regañen, pero el sermón es el contexto que uno escribe, ni leer el pasaje que es necesario vivirlo, ¿verdad? Porque la palabra que leemos de base, ni eso, ¿verdad? Pero es bien importante, mi hermano, que la palabra transforme cada área de nuestro ser, que la palabra transforme todas las áreas que están todavía en nuestro ser, que nos transforme, que nuestras manos tan solo estén, que nuestros pies tan solo en pos, que nuestra forma de hablar, que solo hablen de su amor, que todo lo que hagamos, hermanos, en ese canto, está todo reflejado, lo que tenemos que hacer nosotros. Que la palabra transforme cada área de nuestro ser hasta que reflejemos a Cristo en todo. Pero ¿cómo vamos a traer? Sí, en todo, mi hermano. Y puede ser que una persona humilde no pueda leer ni nada como lo dije aquel día, pero refleja el carácter de Cristo. Así que, mis hermanos, en un texto de apoyo para finalizar, en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y el mismo Dios de paz, dice la palabra de Dios, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu,
alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, cuidemos nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, de tal manera, hermanos, que podamos nosotros tomar la palabra siempre de una forma seria, no solamente tomémosla como un regaño, como un sermón, ¿verdad?, sino como algo que el Señor quiere que hagamos. Ahí, hermanos, Dios les bendiga grandemente este día, sábado precioso, que todos los que estamos aquí, bueno, Roma Novela no fue con nosotros, pero todos están aquí, mujeres esforzadas, que tuvimos esta jornada y estamos hoy aquí. Dios les bendiga más y más y más. El que está aquí, el mensaje, mis hermanos, y queda con nosotros, hermanos.